Pues muy buenas tardes a todos. Es para mí realmente un honor estar con ustedes en México a través de pues, esta tecnología de Zoom. La verdad es que tanto tema que está presente en todos los medios de comunicación como la vinculación de la crisis con el medio ambiente, a mí me parecen que son de vital importancia. Porque, como lo decía nuestro secretario general de la OCDE, después de la crisis, pues tenemos que salvar el planeta. O sea, hay una agenda ambiental muy importante que hay que atender y hay que, básicamente, pues enfrentar esta crisis con una visión de largo plazo y, evidentemente, pues con los elementos que nos permitan llevar a cabo acciones que mejoren nuestro entorno. Entonces, se trata precisamente de cómo hacer la gestión ambiental ahora que hay una crisis económica que literalmente pues está provocando, si no una recesión, una futura depresión económica. Entonces, ¿cuál es la situación de México? Ustedes conocen tal vez ya este dashboard que es de la Universidad Johns Hopkins, en donde, bueno, se van poniendo cuáles son los casos, etcétera, y bueno, México sigue reportando pocos casos, sigue haciendo pocas pruebas por cada millón de habitantes, hay diversas informaciones, pero si comparamos la situación de México con la de Estados Unidos, que está arribita, hay estados en los Estados Unidos que tienen muchos más casos, porque están haciendo prácticamente... Pues ellos están haciendo más de 7,000 pruebas por cada millón de habitantes. México está haciendo 244 y por cada caso confirmado México hace 4.2. Y por ejemplo Corea, que hizo una muy buena gestión de la crisis, está haciendo 57. Entonces, muy pronto es posible que veamos que los casos pues, van a incrementarse y vamos a pasar pues, de una fase ahorita inicial a una fase plena de proceso de infección. Esta primera fase, que es de la pandemia, sigue después de una fase de desconfinamiento, es en la cual Francia está empezando, y después de una fase de recuperación. Es importante tener en mente estas fases porque vamos a hablar de ello en un poquito más de tiempo. Esta es una lámina que muestra cuáles son los principales sectores e industrias que inmediatamente se vieron afectados por la pandemia. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, los que tienen un impacto negativo. Y como ya conocen ustedes, bueno, pues lo primero que sucedió es que al darnos cuenta de que el virus estaba literalmente dispersando por todo el planeta a través de los vuelos aéreos, los turistas, etcétera, pues se empezaron a suspender los vuelos, el sector turismo fue impactado, porque pues literalmente nos acostumbramos a viajar barato y a estar en cualquier parte del planeta, pues en cualquier momento, no hay restricción alguna. También el transporte marítimo se vio afectado, las ventas de autos, el sector automotriz se vio afectado, disminuyó el consumo de petróleo y gas, la industria de la construcción y el sector inmobiliario literalmente se paralizaron, y la industria manufacturera en muchos de sus campos se vio también paralizada. Por otro lado, algunos otros negocios pues están teniendo buenas ventas o simplemente pues tienen un auge obligado en su actividad, como el sector médico, evidentemente, pero todo lo que es producción y distribución de comida es importante, los productos de cuidado personal, los medios de comunicación, la informática y el comercio electrónico. Es algo que, bueno, pues nos da un indicativo de que las cosas van fluyendo. En medio está el conjunto de servicios financieros que tienen que manejar las situaciones de impacto negativo y evidentemente las oportunidades de negocio. Entonces, a los sectores afectados, pues muchos gobiernos inmediatamente les crearon estímulos económicos para reactivar su actividad, no perder los empleos, los ingresos, y básicamente tratándose de estímulos, lo que los gobiernos hacen es
Bueno, pongamos literalmente a la gente a trabajar en lo que se pueda, darles un ingreso, protegen y mejoran el medio ambiente. Eso es algo como que muy obvio. Hay algunos ejemplos muy recientes, estoy poniendo aquí en la lámina, pues la de Canadá. Justin Trudeau dijo, bueno, pues tenemos un sector petrolero, de gas muy importante, es un sector altamente contaminante, no los voy a apoyar desde el punto de vista económico, pero sí vamos a apoyarlos en aquellas actividades que mejoren su entorno. Literalmente se abrió pues, un fondo de 1.72 billones de dólares canadienses para limpiar los pozos abandonados e inactivos. Se espera crear 5.200 empleos. Y se creó también un fondo de 750 millones de dólares para poder controlar las fugas difusas de metano que existen en diversas instalaciones petroleras. Y inclusive se dijo, bueno, pues habrá un 10% de este dinero solo para actividades offshore. Entonces, esta acción de los gobiernos, nosotros en la OCDE la estamos monitoreando. Ustedes verán en una página que creó la OCDE recientemente para precisamente dar pues, sugerencias de política, pero también para ir llevando un seguimiento de los datos que están relacionados con la crisis. Hay monografías de país en donde estamos ahí describiendo exactamente lo que están haciendo en cuanto a estímulos económicos cada uno de los países. En términos ambientales, y hablemos ahora de la parte ambiental, lo primero que ocurrió es que los satélites empezaron a detectar que al no haber actividad económica, pues esta contaminación que ustedes están viendo en pantalla, en este caso están viendo imágenes del satélite europeo, que mide, al igual que otros satélites, diversos contaminantes, pero en particular dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, ustedes lo conocen, es un gas tóxico. Nosotros no tenemos un problema muy fuerte en México porque como es un gas reactivo, fotoquímicamente hablando, rápidamente se transforma en ozono o en nitratos, en pequeñas partículas, pero en Europa los óxidos de nitrógeno son importantes, son los detonadores de muchas de las contingencias atmosféricas. Aquí las contingencias atmosféricas en París son precisamente por óxidos de nitrógeno. Entonces, la siguiente lámina, que es esta, muestra cómo pues, se redujo prácticamente el 50% de estas emisiones. Recientemente, y esto fue hace unos 2 días o 3, un instituto independiente de Finlandia corrió los modelos epidemiológicos para ver, bueno, qué efectos en la salud pública tenía esta disminución de la contaminación atmosférica, que es una especie como de sueño de todos los ingenieros ambientales o todos los que nos hemos dedicado al control de la contaminación del aire. Y los efectos son impresionantes porque se pudo evitar, evidentemente, la mortalidad de 11,000 personas, que es una mortalidad asociada, no es una mortalidad inmediata. Pero ustedes están viendo efectivamente cuáles son estos efectos que en Europa se están esperando por esta disminución. ¿Cómo mantener esas condiciones del aire? Bueno, pues es prácticamente imposible porque lo que queremos y lo que está haciendo toda la acción gubernamental es la de reactivar la economía y volver a contaminar. Entonces, ese es un gran reto que nosotros como administradores ambientales tenemos. ¿Qué está pasando en México? No sabemos, aunque pues un satélite, el mismo satélite Sentinel-5P de Europa, pasó por arriba de Estados Unidos. Estados Unidos le pidió los datos y procesó los datos, y aquí están ustedes viendo la mancha en la frontera. Entonces, en el 2019 teníamos pues emisiones muy claras, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey. Yo puse aquí los letreritos donde está Monterrey, Torreón, Chihuahua, etcétera. Y la diferencia es importante. Ustedes ven inmediatamente que en Monterrey, pues ese foco rojo de contaminación desapareció.
al igual que en Tijuana y en Mexicali, pero pues el efecto no es tan grande, porque finalmente estas actividades que generan óxidos de nitrógeno, básicamente transporte de vehículos a diésel e industria, continúan. No son las emisiones típicas, por ejemplo, de un auto pues, que tiene un convertidor catalítico. Pero bueno, esa es la situación en México. No sabemos, todavía no se han corrido los valores de cuál pudiera ser el impacto de esa disminución. Pero lo que sí sabemos, y estos son datos de la OCDE que ustedes pueden evidentemente consultar en línea, en una nueva plataforma que se llama Environment at a Glance, en todos los países de la OCDE, pues la población está expuesta a concentraciones muy altas de otro contaminante que son partículas finas, PM2.5, y estamos hablando de hay más de 100 millones de habitantes que están viviendo esta situación. ¿Por qué es importante esto? Pues porque ese fue tal vez la primera gran sorpresa. No hablé de gases de efecto invernadero ni de otros contaminantes, pero nosotros quisiéramos, y se ha tomado un poquito a reto, lograr paquetes de recuperación ecológica o ambiental que precisamente mantengan lo más que se pueda una baja emisión de contaminantes. El otro gran tema en relación al coronavirus fue el de los animales, las especies de vida silvestre que en China se estaban comercializando de manera libre en los mercados, e inmediatamente se culpó a los murciélagos al pangolín, como aquí lo estamos viendo en la gráfica, de que eran los transmisores de esta enfermedad hacia los humanos. La verdad es que no son los animales los que realmente están provocando estas pandemias, sino somos los seres humanos quienes ahora tenemos mucho más contacto con ellos, precisamente por haber deforestado, contaminado, degradado, fragmentado los ecosistemas. Se estima, y hay varios estudios que nosotros hemos compilado, de que 3/4 partes de las enfermedades nuevas o incipientes en el planeta vienen de este brinco que hacen los patógenos en animales silvestres hacia los seres humanos, la zoonosis. Pero pues eso no tiene nada que ver, evidentemente, con la existencia propia de los humanos, de los animales silvestres. En la OCDE acabamos de publicar 2 documentos. Estos son los títulos que los documentos tienen: del confinamiento a la recuperación, y el segundo que acaba de salir esta semana, de salud ambiental y resiliencia ante las pandemias. En proceso estamos trabajando otros, no les puse los títulos en español porque ahorita están en su versión en inglés. ¿Cómo construir de nuevo nuestra infraestructura, pero haciéndola más sustentable, más resiliente? Otro tema sobre el coronavirus y el cambio climático, o sea, la transición energética hacia energías de bajo carbono. Y uno más que sí voy a utilizar en parte de mi plática sobre las lecciones aprendidas de la crisis global financiera del año 2008, porque pues más del 80% de todos los paquetes de recuperación económica que se hicieron en ese entonces tienen elementos medioambientales, o sea, verdes. Bueno, en el primer documento es muy importante anotar que fue un documento orientado a aquellos tomadores de decisiones que estaban precisamente definiendo los estímulos económicos. Entonces, de manera clara, era importante que las autoridades ambientales en los países miembros de la OCDE tuvieran pues un diálogo constructivo con aquellos que estaban precisamente buscando cómo pues diferir el pago de impuestos o dar esos estímulos de carácter salarial, de renta, etcétera, que la población requería pues para no verse afectada. Algunas veces pues se llegó a argumentar, ahorita es más importante comer y mantener el empleo que cuidar el medio ambiente, entonces de eso ni nos hablen. Pero la verdad es que nosotros lo que estamos sugiriendo es que en las
primeras acciones para estimular la economía, se evalúe de manera sistemática todos los posibles efectos ambientales negativos e indeseados de las nuevas disposiciones. Es importante supeditar, en su caso, las medidas de apoyo financiero a acciones específicas de mejora ambiental, como lo vimos en el caso de Canadá, o asegurar que las medidas adoptadas mejoren los niveles de salud ambiental y que refuercen la resiliencia de las sociedades. O sea, por ejemplo, si nosotros logramos controlar las emisiones de PM2.5 de una manera más efectiva, en el regreso a la normalidad nuestro medio ambiente será mejor. Y todo esto se tiene que hacer, que es la última recomendación, informando claramente sobre los beneficios de mejora a la salud ambiental de las sociedades a nivel, evidentemente, nacional, pero a nivel de escala mundial. En el segundo documento estamos haciendo ya recomendaciones más específicas por temática. Puse a propósito esta fotografía de una máscara que es muy popular aquí en París, en Francia, para los motociclistas, que detiene partículas muy finas, pero que ha resultado muy efectiva también pues, para detener a los virus. Pero son muy caras, evidentemente. Hay una diferencia entre estas máscaras que pueden llegar a costar hasta más de 100 euros y las máscaras de 5 euros que yo compro en la farmacia. Entonces, la tecnología nos puede ayudar, pero pues hay costos implicados, ¿no? Algunas personas que sean altamente sensibles a la contaminación podrán usar esas máscaras. Pero bueno, en aire es necesario, evidentemente, como ya lo dije, mantener la disciplina en cuanto al control de emisiones, tener una visión, como decía yo, de largo plazo y apoyar al transporte público y al transporte limpio de manera directa y estimular a las empresas para que sigan, evidentemente, desarrollando métodos de producción que sean pues menos contaminantes, más limpios, porque ahora la población es más sensible a los contaminantes y va a querer retornar a sus oficinas, y aquí estamos viendo la última recomendación para ambientes interiores, con mejores condiciones de salud. Tenemos miedo ahora de los aires acondicionados porque pues, en China se comprobó que una persona infectada en un restaurante pudo infectar a otras 20. Entonces, realmente hay una preocupación muy alta, no solamente en fábricas, donde pues, es un riesgo ocupacional exponerse a la contaminación, pero también en oficinas, que empieza a ser un riesgo ocupacional exponerse a un aire acondicionado teniendo este virus por todos lados. La exposición media de la población a partículas PM2.5 también es muy alta en los países de la OCDE por obvias razones, y México junto con Chile y con Corea, curiosamente, es de los países pues, que tiene mayor exposición a este contaminante. Las partículas, déjenme decirles, pues están directamente relacionadas con la morbilidad y la mortalidad, eso lo conocen muy bien, pero pueden ser como pequeñas piedras en los ríos para cruzar de un lado al otro, ¿no? Sabemos y hemos hecho muchos intentos en los que hemos administrado redes de monitoreo, que hay partículas viables que pueden transportar microorganismos. Esto empezó desde la idea de las heces fecales en la atmósfera de la Ciudad de México, pero ahora es mucho más evidente que esto puede suceder. Y la resuspensión de partículas del suelo que tienen coronavirus también ha sido una discusión en los países europeos. La alcaldesa de la ciudad de París se ha negado a limpiar las calles como en otros lados, y el reclamo popular es de que las calles están contaminadas con el coronavirus y la gente está llevando en sus zapatos el coronavirus, pero no solo en sus zapatos, sino pues en la ropa, en todos lados. Evidentemente, si ese es el caso de una gran contaminación, el virus se transporta por diversos medios. Algo que es muy interesante analizar es el caso del agua. Todos los gobiernos están recomendando lávese las manos. Bueno, ¿y si el agua no está limpia? Entonces, pues es una pregunta. Los holandeses rápidamente fueron a muestrear las aguas residuales y encontraron pues el coronavirus ahí presente. Aquí estoy mostrando una foto de un técnico que está en una campaña de medición de cocaína
porque desde hace mucho tiempo, al igual que el INTA, este es un organismo muy semejante al del INTA, han estado midiendo trazas de muy diversos medicamentos, drogas y otros elementos que pueden ser evidentemente dañinos a la salud. Para efectos prácticos del coronavirus hay una recomendación de un método para trazar el nivel de infección de una comunidad en función de sus aguas residuales. Pero en muchas zonas del país, ustedes lo conocen muy bien, en la Ciudad de México, las aguas residuales, si se contaminan, contaminan el agua potable, el agua corriente en las casas, pues porque como hay una presión positiva, succiona el tubo de agua potable, el agua residual que la rodea en el subsuelo y puede contaminarse por el virus. Ustedes dirán, hay demasiadas implicaciones, ¿tú crees que ocurre eso? Bueno, eso ocurría y eso ha ocurrido con el virus de la hepatitis. Mi primer trabajo como ingeniero ambiental fue ese, detectar el virus de la hepatitis en agua que de manera inadvertida, agua residual que de manera inadvertida la población estaba tomando en México, y hubo muchos casos positivos de detección del virus de la hepatitis. Y por eso es que se empezaron a recomendar, por ejemplo, para las plantas potabilizadoras, la ozonosis. Entonces, es muy importante el asunto del agua en la crisis, y lo que estamos sugiriendo es que en los paquetes de estímulos económicos para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica se considere lo que estoy comentando. En materia de residuos tenemos una situación muy semejante. Pues todos ya empezamos a ver que pues está muy bonito si te traen tu comida a la casa, si se llevan la basura, pues estar trabajando desde la casa, en tu familia, o si no tienes familia, si eres soltero, pues con todas las comodidades que tienes en el hogar. En una pequeña encuesta que yo he hecho en mi staff, como tenemos mucha gente joven, muy brillante, trabajando con nosotros, que pues viven solos, pues el teleworking no les molesta tanto como a los que pues tenemos que convivir en espacios más cerrados con muchos miembros de la familia, que es mi caso. Entonces, lo que vemos es que la gente que recoge la basura, la gente que mueve las cosas en los supermercados, en los centros de abasto, se puede contaminar con mucha facilidad por los residuos. Y el manejo de los residuos es muy importante. Entonces, tenemos que proteger a esos trabajadores, lo cual no se está haciendo con claridad, y es necesario mejorar nuestros sistemas de manipulación de los residuos. Eso es un asunto por demás claro para los que se han dedicado a este tema. Finalmente, lo que hagamos tiene que favorecer a la biodiversidad, porque pues es parte del problema. Nosotros creemos que lo más importante es que esta COP15 de Kunming en China sobre la biodiversidad, que se suspendió, se pospuso para el año que entra, todavía no sabemos la fecha exacta, tenga un conjunto de metas que sean ambiciosas y que básicamente podamos introducir tal vez la más de las ambiciosas metas, que es la de crear corredores biológicos para precisamente volver a conectar las áreas naturales protegidas que han quedado fragmentadas en el territorio. Otro de los elementos que son importantes es que volvamos precisamente a manejar las áreas naturales de tal forma que las áreas naturales no sean parte del problema, o sea, que no tengamos focos de contaminación dentro de las áreas naturales, que las áreas naturales sean parte de la solución y no parte del problema. Evidentemente, en muchas áreas naturales protegidas, en muchos de estos países que en África o en Asia o inclusive en Latinoamérica pueden ser detonadores de pandemias, no tienen el manejo adecuado, entonces es importante invertir en ese manejo. El caso de los murciélagos en México pues es particularmente relevante porque polinizan muchas especies, entre ellas las del tequila. Entonces, si vamos a invertir dinero bueno en negocios buenos, pues ahí tenemos un caso para proteger la biodiversidad. Hay que tener buenos mecanismos claros y transparentes de evaluación de las medidas. Para poderlos evaluar
ahora que estuvimos revisando toda la documentación que hay al respecto de aquella crisis, nos ha costado mucho trabajo tener buenas evaluaciones de lo que pasó. Lo que queremos saber es si, por ejemplo, lo invertido en tecnologías verdes, limpias, o en negocios nuevos, como pueden ser los autos eléctricos o la producción orgánica de alimentos, generó más riqueza, o generó más empleos verdes, o disminuyó la contaminación. Y eso es difícil de evaluar, porque no se hicieron las previsiones en los ministerios del medio ambiente para poderlo hacer. Por otro lado, es necesario que las medidas que se lleven a cabo se anclen a programas existentes, y que lo que únicamente faltaba pues era un detonador para hacer un desplazamiento masivo de tecnologías limpias, por ejemplo, en el sector de renovables, ¿no? En el sector de la energía, o en el sector de las tecnologías para producir alimentos orgánicos. Si no están bien ancladas las medidas tienen una amplia probabilidad de fracasar, y por el contrario, de causar inclusive hasta daños ambientales. Entonces, en el diseño de las medidas es fundamental que se consideren algunos aspectos. Yo aquí estoy destacando solamente 3. Uno es que la medida ambiental va a competir con los estímulos que van a recibir otros sectores que son altamente contaminantes, y entonces pueden inhibir o inclusive contrarrestar lo logrado en la medida ambiental. Entonces hay que diseñar y balancear bien, hay que tener un buen diálogo entre las secretarías de medio ambiente y las otras secretarías. Por otro lado, es necesario focalizar la acción de estas medidas en las externalidades ambientales que son más importantes para la población, como esta de la contaminación. Entonces, ponerle un precio, ahora que el petróleo y la gasolina pues deben de estar más baratos porque bajó el precio, pues ponerle un mayor impuesto, entonces poner un precio al carbono o un precio a los contaminantes de la atmósfera o del agua, y a su vez retribuir a los servicios ambientales de los ecosistemas. Lo importante es crear esa resiliencia que estábamos buscando. Y lo que a nuestro juicio es muy importante para darle viabilidad a todas estas medidas es que se consideren los cobeneficios en salud, el bienestar social por encima de todo, y una transición justa en las medidas que se vayan a tomar. Pues les agradezco mucho. Aquí está la referencia de nuestro sitio del coronavirus en la OCDE, y espero que podamos tener un diálogo al respecto.